Alabado el Señor. Tenga su Biblia abierta en el Evangelio del Apóstol Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Usted sabe, lo he explicado muchas veces, que el Evangelio, el cristianismo, al principio no se llamaba cristianismo, sino que era un tipo de judaísmo. Que al principio se llamaba Haderech, que significa el camino. Luego se llamaba Hanotrim, que significa los nazarenos. Y no fue sino hasta cuando la fe del Mesías, la fe en el movimiento de Jesús, salió de las fronteras de Israel de una forma muy poderosa y se fundó la iglesia en Antioquía. Y la mayoría de creyentes comenzó a ser de origen griego y no hebreo, los hebreos son los mismos judíos. Que al traducir la palabra Moshiach, que es Mesías, que es ungido, al griego, que es Cristos, entonces en la cultura griega, y cuando el cristianismo comienza a salir de Israel y se comienza a diseminar por el resto de los países del mundo que eran culturalmente griegos, entonces es allí cuando se comienza a utilizar la palabra cristiano para decir que la persona era creyente del Mesías. Porque si no, se diría algo así como Moshiachim en hebreo, que es lo mismo que cristiano. Algo así. Pues lo cierto del caso es que el cristianismo no siempre fue como es hoy, sino que era, como le digo, una forma distinta, mejorada, creo yo, de ser judío. Por lo menos así se veían los cristianos de ese tiempo. Y cuando el cristianismo comenzó a esparcirse por el mundo, entró en contacto con distintas filosofías. Y una de las filosofías con las que se contactó el cristianismo fue el misticismo. Y el misticismo, que fundamentalmente el misticismo griego, creía que a través de unos estados, si es posible, alterados de conciencia, de un estado mental, a través de ciertos ritos, las personas podían llegar a un nivel elevado de conciencia a través de un esfuerzo, si se quiere, metafísico. Cuando decimos metafísico, no es a la religión de la metafísica, sino un esfuerzo que va más allá del cuerpo. Meta significa más allá de lo físico, un esfuerzo espiritual. Y la gente, con el poder de su pensamiento y de su concentración, podían llegar a ciertos estados elevados que tenían un carácter místico, y esa era la forma de acercarse a Dios. Entonces, cuando el cristianismo comienza a tener en contacto con estas filosofías, no solamente el cristianismo los impacta a ellos, sino que esas filosofías místicas también impactan al cristianismo. Y entonces, el cristianismo, en un sentido y en algunas corrientes, perdió o se ha a veces olvidado de una parte pragmática de una parte concreta, de una parte tangible, que la tenía muy clara cuando todavía era parte del judaísmo, pero cuando se impregna con el misticismo griego,
pareciera que se diluye un poco la importancia de una vida cotidiana apegada a la obediencia a Dios. Y esa vida cotidiana apegada a la obediencia a Dios se trata de reemplazar con experiencias místicas espirituales. Con esto no quiere decir que bajo el poder de los dones del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu, usted no sea de una manera sobrenatural impactado a través de esos dones. Pero el ser humano no fue diseñado para andar en fantasmas por ahí. De hecho, el misticismo en religiones orientales como el budismo y el hinduismo llega al extremo de decir que el ser humano, que la meta, por ejemplo, de una cosa que el budismo llama el nirvana, es poderse deslastrar del cuerpo. Y de hecho eso permea al cristianismo a través de una secta, de la primera gran secta llamada el gnosticismo. No voy a hablar de eso porque es historia de la iglesia, historia de la secta, un poco complicado y largo. Y mi esposa me pidió que predicara, que no diera clases de teología tantas. Para que no se alargara tanto la cosa. Que a veces no salgo de la introducción. Pero lo cierto que tenemos un problema donde incluso, por ejemplo, en ese gnosticismo se distorsionó toda la escritura al punto de que Judas pasó a ser el principal de los apóstoles, el favorito de los apóstoles, Judas Iscariote, el que entregó al Señor, porque de acuerdo con ellos, los budistas, la gente y los gnósticos, la gente tiene que morirse porque el hombre no fue diseñado para vivir en el cuerpo, sino para andar en espíritu por ahí volando como los fantasmas. De hecho, déjame decirte que eso es totalmente falso. Nosotros no creemos, por ejemplo, ni en la reencarnación, ni en que vamos a volvernos uno con un Dios inmanente dentro de las corrientes panteístas, budistas, hinduistas, shintoístas, todas esas corrientes orientalistas, además del gnosticismo cristiano, que por ahí andan unos que otros por aquí en Maracaibo, por cierto, que creen que la idea es que uno se quede como un fantasma por ahí volando. El ser humano fue diseñado para tener cuerpo. Y créanme cuando les digo que cuando nos vamos para el cielo, en espíritu, eso es temporal. Los que se fueron de forma temporal. Porque nosotros fuimos diseñados para tener cuerpo. Quiere decir que ellos van a resucitar, los que se fueron en Cristo. Y los que no se fueron en Cristo también van a resucitar. Pero al final de los tiempos, después del milenio, para ser juzgados. Tampoco voy a hablar de escatología hoy. Solamente les doy ese ejemplo. Cierto el caso es que nosotros fuimos diseñados para resucitar. Y resucitar significa reunir el alma y el espíritu con el cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero cuerpo al fin. De hecho, no es un cuerpo nuevo, es un cuerpo renovado. Escuche la diferencia. Una cosa es comprarse un carro nuevo, y otra cosa es renovar el viejo. Por eso es que este cuerpo hay que cuidarlo y santificarlo. Porque este cuerpo usted no va a recibir otro, es este mismo, que será glorificado. Usted resucita primero, es decir, Dios restaura su cuerpo. Si usted se murió, quedaron las cenizas, Dios restaura su cuerpo y luego lo glorifica. Por eso nosotros los cristianos no somos muy partidarios de las... Bueno, yo no voy a decir nosotros los cristianos porque eso sería generalizar mucho, porque hay cristianos que sí están de acuerdo con eso, pero yo no soy partidario de la ¿cómo se dice? Cremación. Yo soy partidario de la cremación.
¿Por qué? Porque no es que para Dios va a ser difícil reunir esa ceniza, Él la reúne otra vez. Eso no es problema para Él, si no que lo fue del pueblo. Pero es como un irrespeto al templo del Espíritu Santo, me parece a mí. Y si en Israel hubiesen creído en la ceniza, los tipos que resucitaron cuando tocaron los huertos de Eliseo, hubiesen creído en la cremación, los tipos que resucitaron cuando tocaron los huesos de Eliseo no hubiesen resucitado. Investigué eso y después me lo pregunto, porque no lo puedo explicar. Pero eso está en Libro de Reyes. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Ya yo lo dije, Dios puede reunir esas cenizas otra vez. Pero, o sea, por eso digo que es una opinión mía, porque eso no está prohibido en la Biblia. No quiero que en la Biblia no dice, no está prohibido cremar a la gente. Eso no está prohibido en la Biblia. Solamente que a mí no me gusta. Es una cosa que yo la digo a nivel de concesión y de mi comprensión de la Escritura. No quiero hacer doctrina con eso, no es que es pecado. Usted se va a condenar y se va a ir para el infierno si lo creman. No, yo estoy diciendo eso por Dios. Estoy diciendo que a mí me parece un poco irrespetuoso. ¿Okay? A mí me parece un poco irrespetuoso porque por lo que estoy diciendo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y al final usted no va a recibir un cuerpo nuevo, va a recibir el mismo resucitado y glorificado. O sea, lo repotencia. Así que cuide el cuerpo. Amén. No use su cuerpo para cosas malas. ¿Y para dónde yo voy con esto? Voy al hecho de que bajo ese misticismo llegaron a ese extremo de negar la importancia del cuerpo y de decir que nosotros para siempre debemos ser fantasmas por ahí. No, nosotros no fuimos creados para ser fantasmas. Después que resucitemos nos venimos para la tierra es restaurada, esta tierra es restaurada por 1000 años, pero después la queman y hacen una nueva. Pero igualito estamos en una tierra. ¿Sí me explico? Una tierra donde el cielo se manifiesta, pero no es el cielo de arriba, sino una tierra donde el cielo se manifiesta. Es decir, que vamos a estar en el cielo de forma temporal, pero para nosotros hay una tierra eterna. Esta tierra se restaura por 1000 años, después la queman y después viene una tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a estar en cuerpo físico, un cuerpo glorificado que no se enferma, que no se envejece, que tiene otras cualidades, pero cuerpo es fin. ¿Me explico, amado hermano? Un cuerpo mejor, repotenciado. El que está muy gordito se pone más flaquito, el que está muy flaquito se pone más fuertecito, el que está muy narizón me imagino que le baja un poco la nariz, el que tiene los dientes charetos como yo se le endereza. ¿Me explico? Así que no se preocupe. Y además, el que tenga nombre feo, Nepomuceno, Temíclope, Archibaldo, le van a poner otro nombre más bonito también. Todo eso se mejora. Aleluya. Pero entonces nosotros, el problema es que nosotros creemos que con una experiencia metafísica espiritual se resuelven las cosas. Hay que orar 100%. No oramos suficiente. La Biblia dice orar sin cesar. Es decir, sin parar, no sin cesar. Sino orar sin cesar, es decir, sin detenerse. Hay que orar todo el tiempo. Hay que orar todo el tiempo. Debe ser por eso. Hay que orar todo el tiempo. Pero voy a decir algo que a ustedes no va a sorprender que yo lo diga. Que los va a confrontar. A lo mejor algunos se me pone bravo. Pero yo le voy a decir una cosa. Todo no se resuelve con oración. Hay que orar. Hay que orar. Pero lea la Biblia conmigo. Juan 14, 15. Si me amáis. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Palabra de Jesús. No es en la ley que lo está diciendo Jesús. No es para la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. El griego paracletos, que se traduce en el latín vicario. Y que los católicos dicen que este es el Papa. Soberano. Entonces, ellos dicen que el consolador es el Papa, porque y por eso ellos dicen el vicario de Cristo. Lo está sacando este pasaje porque la traducción de la palabra paracletos en el griego, que es lo que dice ahí, paracletos, en el latín, por la Biblia que ellos utilizan, que es la Vulgata, que está en latín, se dice vicario. Entonces, cuando ellos dicen que el Papa es el vicario de Cristo, están diciendo que el Papa es el que reemplaza a Jesús, el representante no de Pedro, sino de Jesús en la tierra. Porque ellos dicen que Pedro representaba a Jesús. Entonces él es el representante de Jesús, sucesor de Pedro. ¿Entienden? Pero el Paracleto no es ningún hombre. El Consolador es el Espíritu Santo. No es el Papa. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo. La palabra vicario, la palabra paracleto, la palabra vicario, paracleto, tanto en griego como en latín, significa el que me representa, el que toma mi puesto, el que hace lo mismo que puedo hacer yo. Se utiliza la palabra consolador porque era una palabra que se utilizaba en el tiempo que se tradujo la Biblia al español para hablarle a los abogados que te representaban en un juicio. Entonces, tú no podías ir a presentarte delante de los tribunales, porque en ese tiempo no se podía. Tenías que contratar obligatoriamente un abogado que te representara, que si tuviera acceso a la corte, lo cual se mantiene hasta el día de hoy de cierta forma. No puedes representarte solo, necesitas a alguien que te represente. Entonces ese va a decir lo que tú tendrías que decirle al juez, lo va a decir él por ti, porque él puede hacer legalmente todo lo que tú puedes hacer. Tú le das un poder, ¿verdad? Le das un poder y le entregas la autoridad a ese abogado para que él haga, compre, vende, juzgue, introduzca demandas, introduzca peticiones, solicitudes, lo que sea, respuesta. Todo él lo va a hacer y todo lo que él haga va a ser igualito. Cuando él firme es como si firmaras tú. Imagínense lo que están diciendo ellos que es el Papa. Ahora, Jesús está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo, porque estamos diciendo que el consolador, el paracleto, que es el Espíritu Santo, Él es el que es igual que Cristo. Él es el que puede hacer todo como si fuera Cristo, porque es Cristo, porque es el representante de Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. Él es el vicario. Entonces, pero Jesús está diciendo, cuando tú me amas, me obedeces. Y cuando tú me obedeces, yo te lleno del Espíritu Santo. Y por eso nos falta llenura. Porque nos falta obediencia. ¿Y por qué nos falta obediencia? Porque nos falta amor. Porque si tú me amas, guardas mis mandamientos. Entonces no es oración solamente. Orar es uno de los mandamientos, pero no es el único. Y guardar los mandamientos del Señor no se reemplaza con oración. Si tú haces cosas malas, orando no lo resuelves. Tienes que arrepentirte. Obviamente, ¿cómo te vas a arrepentir? Orando. Pero ese arrepentimiento tiene que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Más oración. No. Cambio.
Cambio de carácter. ¿Y cómo sé que la persona tiene un cambio de carácter? Por su conducta. Pero los cristianos a veces hemos perdido eso porque estamos contaminados, y tengo que decirlo con esa forma, del misticismo griego. No es nuevo, no es culpa suya. Ocurrió desde los inicios de la iglesia, que nos contaminamos del misticismo griego y queremos experiencias metafísicas y venir a la iglesia y que Dios me toque y llorar. Pero hay cosas que Dios no puede hacer por ti. Dios comienza donde tus fuerzas terminan. Cuando tú estás que ya no puedes más, arranca Él. Pero Él no va a hacer por ti lo que tú sí puedes hacer. Amén. Señor, provéeme, pero no trabajas. ¿Qué te va a decir, Señor? Lo que dijo Pablo, porque esa es palabra de Dios, no palabra de Pablo. Porque creemos que la Biblia toda fue inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Amén. El griego teoneustos, está en la clase de catecumenado. La escritura es inspirada por Dios. No es opinión de Pablo cuando él dice el que trabaja, el que no trabaje, que no coma. No, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Palabra de Dios. El que no trabaje, que no coma. Provéeme, Señor. Trabaje. Me da mucha pena. Y el Señor te va a dar la inteligencia, la sabiduría, la fuerza para trabajar. Las oportunidades, la gracia. Prospérame, Señor. Sé honesto en tu trabajo, pórtate bien, llega temprano, cumple con tus actividades, sé respetuoso. Amén. Camina en la otra milla, da el extra siempre. Y Dios te va a proveer, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a abrir puertas. Jesús era un tecnión. Dicen que era carpintero. En el griego, tecnión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tecnión? Realmente no significa carpintero. En el tiempo de Jesús, que los materiales de construcción de cosas eran muy diferentes y las técnicas eran muy diferentes, una persona que se dedicaba a ser un tecnión era un carpintero, un albañil, un herrero, porque él mismo tenía que reparar el martillo y el serrucho con el que iba a cortar la madera, y esa madera iba a servir no solamente para hacer muebles, sino para construir tu casa. Entonces un tecnión era mucho más de lo que para nosotros hoy día es un carpintero. Un tecnión era un profesional, eran personas que vivían normalmente en la clase media, porque eran personas que habían aprendido un oficio muy elaborado en su momento, que tenían una destreza, una habilidad y una fortaleza física muy particular, porque además las herramientas eran más rudimentarias y había que saber de verdad hacer bien las cosas. Y si le trabajabas a un romano y salía mal, podía ser pena de muerte equivocarte. Es como los albañiles de ahora que le dejan eso todo mal hecho y se van, o como los mecánicos de los carros. Dios mío, Jesús. Yo creo que, hermano, los políticos y los mecánicos van ahí entre los que se salvan con dificultad. Dios mío, es difícil con esa gente. Ahora imagínese usted a Jesús haciéndole el techo de su casa, con tablas y poniendo eso. Jesús era un hombre de trabajo. ¿Entiende? Ay, Señor, prospérame, bendíceme. Yo no entiendo por qué me va mal, pero tú no honras a tu Padre.
nada más que tienes a tus padres para que te metan la mano a ti. No. Error, dijo el Señor. Eso no se resuelve con oración. Es un mandamiento. ¿Sabía? ¿Sabía usted que es un mandamiento? Honrar al padre y a la madre es un mandamiento. No se resuelve con oración. Señor, yo te pido por mi padre, ayúdalo. No, papi. Tienes que, mire, colaborar. Colaborar, hermano. Tienes que colaborar. Cuando usted no enseña a sus hijos a colaborar en la casa, a ordenar, a ser obedientes, sino que les alcahuetea la sinvergüenzura y que se paren a las 4 de la tarde, usted los está condenando a un juicio a sus hijos. No llore después cuando su hijo no le va bien. Así es. No llore después cuando a su hijo no le va bien. Dios no lo puede bendecir porque no honra a los padres, pero a veces nosotros los padres somos los que no enseñamos a nuestros hijos a honrarnos por nuestra consentidera y nuestra alcahuetería. Y cuando ese hijo llega adulto siempre lleva palos, más que una gata ladrona. Pero es ¿por qué? Porque no honra a los padres. Eso no se soluciona orando. Eso se soluciona obedeciendo. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y saldrá con tu día en la tierra que el Señor Dios te da. Pero si lo que das es lidia, papi. A los jóvenes les digo, cuidado. Tú estás ahorita sembrando lo que vas a cosechar en la adultez. Cuando tú estás en adolescencia, tú estás ahorita construyendo las bases de tu futuro. Construyendo las bases de tu futuro. A lo mejor no lo ves, pero es que las bases normalmente no se ven, están escondidas, están bajo tierra. Pero es el fundamento de lo que después tú vas a construir. Y eso normalmente se hace en este tiempo, donde tú estás invirtiendo tiempo en ti, en desarrollar tus competencias, en desarrollar tus habilidades, en adquirir una profesión, en llenarte de la palabra, en llenarte de Dios. El mejor momento para llenarse de Dios es en la adolescencia. Escúchenme, jóvenes, el mejor momento para llenarse de Dios es en la adolescencia. Porque después que ya estés grande y que hayas metido la pata 200 veces, es difícil enderezar el barco. Va a ser más costoso y vas a haber desperdiciado mucho tiempo y mucha salud y mucha energía. Y vas a haber gastado muchas lágrimas. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice el libro de Eclesiastés. El tiempo de buscar a Dios, si eres joven, es ahora. El tiempo de honrar es ahora. Y si ya estás viejón y no has honrado a tus padres y gracias a Dios lo tienes vivo, endereza tus pasos y comienza a cumplir. Porque no hay oración que resuelva ese problema si no obedeces. Hay juicios que no se resuelven con oración. Porque si tomas la cena del Señor indignamente, dice la Biblia, por eso hay muchos enfermos entre vosotros y debilitados, y algunos aún duermen. ¿Quiere decir qué? Por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Y cómo se toma indignamente? Por falta de oración. Puede ser pero por falta de oración de arrepentimiento,
que genere un cambio de conducta y que genere en ti una vida de obediencia. Porque el que ama, obedece los mandamientos. Y a ese es el que Dios llena de su espíritu. Amén. Te falta unción, posiblemente te falta amor y posiblemente te falta obediencia. Amén. Vamos a seguir leyendo. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, versículo 17, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios por eso. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aférrese a esa palabra. Nuestra vida está en Cristo. Hay una promesa de vida eterna. En el tiempo de los discípulos, yo todavía me acuerdo que en el libro de Hechos a los apóstoles les dieron unos latigazos por estar predicando. Y ellos, cuando salieron de ahí, a ver si alguno recuerda, ellos salieron de ahí tristes porque les habían dado los latigazos, ¿verdad que sí? ¿Quién recuerda la historia? Sergio, ¿salieron tristes porque le dieron los latigazos? No. ¿Cómo salieron? ¿Por qué salieron vosotros? Por haber sido castigados por causa del nombre. Por haber sido tenidos por dignos de padecer a causa del nombre. Fueron tenidos dignos, como si eso fuese un privilegio, como si eso fuese un reconocimiento que le estaban dando. Ya va, pero esta gente estaba loca. Pero es que el evangelio es locura. Para la otra teología falsa que se está haciendo muy popular hoy día, que es la teología de la prosperidad, eso no encaja. Porque la teología de la prosperidad te dice que tú nunca puedes padecer. Y que si padeces, y que si te vienen problemas, es porque tú estás en pecado. No necesariamente. Hay problemas que nosotros no los buscamos. Pero no siempre. Eso es complicado juzgar a la persona que padece. Tenga mucho cuidado con eso. No sé qué le esté pasando a usted como los amigos de Job. Cuando vieron a Job sufriendo, salieron a señalarlo. No, esto te pasó a ti porque cometiste un pecado. Algo hiciste para merecerte esto. Y él decía, no hice nada para merecerlo. O sea, yo no digo que soy perfecto, pero particularmente, más que vos sois el más malo de todos. Porque si te pasaron cosas más malas que los demás, es porque vos sois más malo que los demás. No. No necesariamente. Y precisamente los apóstoles nos dieron un ejemplo clarísimo de que padecer por hacer el bien es un privilegio de los justos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Ellos tenían un modelo que era el de Cristo. Y cuando ellos estaban padeciendo por el nombre de Cristo, ellos estaban diciendo, Señor, me estoy pareciendo a ti. Porque el Hijo siempre se quiere parecer al Padre. Los cristianos no somos masoquistas. No es que ellos fueron para allá a buscar a los religiosos, a los romanos, de los latigazos. No, ellos no eran masoquistas. Ellos simplemente estaban predicando y ellos no querían que predicaran y por eso le dieron latigazos. Pero hermano, déjeme decir que la teología de la prosperidad es mentira. Mentira. Más de la mitad de las cosas que predican en enlace son mentiras. Sobre todo en las maratónicas. Yo cuando hay maratónicas apago esa broma, no lo veo ni en juego. Porque lo que están es manipulando la codicia de la gente. El Señor te dice que te va a dar más. Digo, dígame uno que yo vi. El Señor te dice así: Dios va a sacar a tu hijo del cautiverio de Satanás en el momento que caiga la ofrenda. A la bruma
se les incorporó Tetzel. ¿Para qué Lutero clavó las 95 tesis allá en Alemania? Y le dijo a la Iglesia Católica que ellos no podían vender las indulgencias, que los bienes espirituales no se compran con dinero. Se les incorporó Simón el Mago, que quiso pagar el don del Espíritu Santo al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le dijo: veo que en hiel de amargura y en prisión de oscuridad está. Tu dinero perezca contigo, porque pretendes comprar el don de Dios con dinero. ¿Quién te dijo a ti que con dinero se compra la gloria, que con dinero se compra la gracia? Una cosa que costó la sangre de Jesús. No seas hereje, no seas falto de respeto, no seas, no voy a decir más epítetos porque me voy poniendo bravo. Pero la teología de la prosperidad es falsa. Dios te quiere proveer, sí. Pero el Señor Jesucristo es muy claro al decir que esas son las añadiduras. Busca primero el reino de Dios y estas cosas te serán añadidas. Amén. ¿Por qué? Porque no es la prioridad de Dios darte esas cosas. No es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que te salve, que se salve tu alma. A veces Dios enriquece a ciertas personas porque va a utilizar esos bienes que ellos tienen para la gloria de su nombre. Como pasó con Salomón, que Dios lo hizo rico y lo hizo próspero. Y por allá una mujer allá en Etiopía escuchó y vino a ver qué era lo que estaba pasando y regresó convertida a la palabra de Dios. Dios utilizó eso como anzuelo para que los reyes vecinos se interesaran en la palabra de Dios. Para eso fue Entonces Dios a veces prospera a alguien, pero es siempre el proyecto de Dios lo eterno. ¿Entiendes? Pero nosotros queremos plata para bochar. No, hermano. Que Dios me dijo a mí que tengo que tener carro nuevo, que tengo que tener casa no sé cuál, que yo tengo que tener 50 doctorados. Eso es bueno si lo tienes. Gloria a Dios, te bendigo. Si lo tienes de buena manera, por cierto. Imagínense que ahorita casi todas las grandes universidades de Estados Unidos están en investigación porque las autoridades de la mayoría de las universidades izquierdistas de hoy día hicieron sus trabajos de ascenso para llegar a los cargos que tienen con plagio, robándose las ideas de los demás y copiándose las investigaciones de los demás. Es un escándalo terrible que vive en Estados Unidos. Comenzando con lo dije en estos días, con la presidenta de Harvard. Imagínense eso. Casi todos los trabajos de ascenso que hizo pagar y que metió en el concurso, 5 investigaciones que fueron evaluadas en el concurso donde ella ganó como presidente de Harvard, la mayoría del contenido es copiado. No sé cuántos doctorados. Ahí no hay nada. No hay honestidad. Porque no hay ética. Entonces, amado hermano, versículo 22, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermano, usted sí es legalista, entonces Jesús es legalista. Usted sí es religioso, entonces Jesús es religioso. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Le dijo Judas, no el Iscariote, por si acaso: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La presencia de Dios en tu casa, la presencia de Dios en tu familia, la presencia de Dios en tu corazón, depende de que tú guardes las palabras de Jesús, que hagas lo que Él dice, que lo hagas. Hermano, porque tengo una tentación muy terrible, quiero hacer una cosa. Amado hermano, la tentación no es pecado. Es un síntoma de que hay cosas en tu corazón que no has resuelto, eso sí, porque la Biblia dice que por sus propias concupiscencias somos atraídos, por nuestras propias concupiscencias somos atraídos. Es decir, que hay cosas en nuestro corazón, si estamos siendo tentados a hacer algo malo, mientras no lo hagamos no hemos pecado. Lo que eso nos está diciendo es que hay algo en nuestro corazón que está por resolverse. Si yo veo una plata mal puesta y yo la veo, ¿verdad? Y yo tengo unas ganas terribles de agarrarla. Mientras no lo haga no he pecado, pero algo está mal en mi corazón. Y si no lo arreglo, en cualquier momento lo hago. En cualquier momento peco. ¿Explico? Pero el problema está, no hermano, yo prefiero caer que estar colgando. Si voy a ser tentado, mejor peco, ya está. No, varón. Usted no es un simio, usted no es un perro. No es un gallo. Usted tiene en su cerebro una cosa aquí que se llama corteza prefrontal, donde se encuentra una cosa que se llama las habilidades ejecutivas. ¿Y eso qué significa, hermano? Eso significa que tú tienes control de tus acciones, que tú no te tienes por qué mover únicamente por instintos y por impulsos, que tú puedes decidir hacer o no hacer lo que la tentación te está diciendo que hagas. Amén. Porque tú no eres un animal, no eres un animal. Y conmigo, yo no soy un animal. No tengo por qué obedecer los impulsos. Dígalo, dígalo. No tengo por qué obedecer los impulsos. No tengo. Yo puedo decidir, incluso siendo tentado, no hacer lo que la tentación me está diciendo que haga. Por eso tengo esta partecita de aquí, que no la tiene desarrollada ningún animal. Ninguno. Hay cosas que los animales no pueden hacer. No tienen suficiente. La corteza prefrontal y lo que tienen un activo de corteza prefrontal es finita. Y dentro de la corteza prefrontal hay una cosa que se llama la corteza insular o la ínsula. Y hay gente que como no la ejercita, no ejercita el autocontrol, no ejercita el dominio propio, eso se le va poniendo flaquito. Por ejemplo, eso se ha investigado con tomografías e incluso con cortes cerebrales en personas adictas a sustancias, en personas adictas a los videojuegos, en personas adictas a los videojuegos y en personas adictas a las sustancias. Yo leí las investigaciones donde se ha demostrado que la corteza insular se pone más delgada. Porque son personas gobernadas por los impulsos. Ahora, ora todo lo que puedas. Ora mucho más de lo que estás orando para arrepentirte y para pedirle a Dios que te hagas una persona obediente. Amén. Cuando Balaam quiso maldecir a la nación de Israel, no pudo. Primero Dios envió un ángel a matarlo. Estaba tan ciego espiritualmente. Y eso es que la Biblia dice que él era un vidente.
que la burra vio al ángel y él no lo vio. Y la burra es la que lo salva la vida 3 veces. Pero el tipo era terco. Finalmente la burra le habló para que dejara la necedad. Eso es sobrenatural, los animales no hablan. Eso es Narnia nada más. Esa parte de su cerebro que desarrolla el lenguaje no la tiene. No tiene razonamiento abstracto. Nosotros sí. Entonces, pero ese día Dios hizo un milagro y la burra habló. Y sucede que el hombre siguió empecinado y llegó allá y lo que hizo fue bendecir. No pudo, el Espíritu Santo cayó sobre una forma sobrenatural y él no pudo maldecir a la nación de Israel. Pero ¿saben cómo lo logró maldecir? Para más adelante. Él contrató prostitutas de los moabitas y se las metió en el campamento de los israelitas para que los sedujeran, para que cometieran fornicación y para que sacrificaran a los ídolos. Lo que no se pudo hacer con oración, lo hizo modificando la conducta de la nación de Israel para que descendiera juicio. Entonces esa fue el juicio de Baal Peor. Descendió un juicio que mató a un montón de gente de Israel. ¿Y cómo lo lograron? Tentándolos y llevándolos a pecar y modificando su conducta, sacándolos de la obediencia. La única manera como Satanás puede lograr maldecirte a ti, escúchame esto que voy a decir que es poderoso. La brujería no tiene poder contra ti. Amén. Lo voy a volver a decir. La brujería no tiene poder contra ti, a menos que tengas una ventana abierta de pecado en tu vida. Porque los espíritus de demonios llegan a tu casa y se consiguen con la sangre en el dintel de la puerta y no entran. Pero cuando no andamos en obediencia, esos espíritus se energizan, se activan. Un amigo mío estuvo conversando de este tema con un satanista. Y él dice, mira, nosotros enviamos los espíritus para las casas de los cristianos. Pero cuando se consiguen con una casa que es santa, entonces el espíritu llega hasta la puerta y no pasa. Y él entra en un estado de letargo, dicen ellos. No sé si eso es verdad o no es verdad. Es lo que dicen ellos. Entra en un estado de letargo. Él se mete como en una cápsula, se encapsula y se queda ahí esperando. Se me parece como cuando la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Que anda ahí. Como cuando el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Tú lo has leído? Sí. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué se ensaña tu semblante? Si hicieres bien, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dicen ellos, dicen los brujos, que los espíritus se quedan ahí. Cuando ellos los envían, se quedan en la puerta y se meten así como en un capullo. Y cuando en esa casa comienzan a haber contiendas, comienzan a cometerse pecados, comienza a haber mentiras, comienza a haber algún tipo de inmoralidad, esos espíritus entonces se les abre, se reactivan, se reenergizan y consiguen cómo entrar en esa casa. No hay demonio que pueda con la sangre de Cristo. No hay demonio que pueda con el Espíritu Santo, a menos que usted deje ventanas abiertas de pecado en su vida. Amén. Entonces, si a usted lo están atacando, ore, pida oración, pero usted no hace nadita con esa oración si usted no cierra la ventana. Si está viendo inmoralidad sexual, la oración no va a tener efecto hasta que usted la deje. Si usted está viviendo en deshonestidad en la finanza, y usted agarra plata del negocio de lo que pusieron a cuidar la caja, y le va mal, usted no va a salir para adelante hasta que usted deje de robar. Si usted dice mentira, puede orar 200 millones de veces,
que no va a salir para adelante hasta que deje de mentir. ¿Me estoy explicando, amado hermano? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo enviaría al Consolador. Entonces, hoy vamos a orar. Porque yo no estoy atacando la oración aquí. Lo que estoy diciendo es que la oración verdadera tiene que venir acompañada de un cambio de conducta. Lo que estoy diciendo es que en el mundo espiritual las batallas se ganan tomando decisiones concretas, tangibles. Nosotros no somos metafísicos. Los metafísicos son los que entran en el misticismo y se incorporan y todo cambia. No, nosotros no. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que ordenar nuestra vida. Hay un psicólogo que yo lo quiero muchísimo a él. Ahorita le quieren quitar hasta el título en Canadá. Se llama Jordan Peterson. Él no era cristiano, pero ya está casi que cristiano. Jordan Peterson. Y Jordan Peterson, llegan los jóvenes esos que salen protestando. No sé qué, el clima, el medio ambiente, la contaminación. Hay que luchar contra las transnacionales, no sé qué. Vamos a derrocar al gobierno de Israel, el colonialismo, el imperialismo, todos los hijos. Salimos a cambiar el mundo, vamos a transformar el mundo. Y Jordan Peterson le dice: ya recogiste la cama. Ordenaste la cama de tu casa, como saliste de tu casa, dejaste la casa desordenada. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque tú no puedes salir a ordenar el mundo si tú primero no ordenas tu vida. Vas a salir a luchar por la justicia como Superman. No te pongas los interiores por fuera. Ordénate. El interior va por dentro de Superman. ¿Qué es lo que te pasa, papi? Y con medias panty, mira, no va a ordenar nada. Medias panty y el interior por fuera. Yo no sé qué le pasa a eso. Por lo menos el chapulín lo hace con un chorcito, ¿no? Más decente. Gabriel, cuando estaba chiquitico, que era fan de Marvel, me decía: papi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? El Chapulín Colorado. Papi, ese no, un superhéroe de verdad, el Zorro. Papi, ese no, de los que vuelan, Capitán Cavernícola. Nadie que se ponga el interior por fuera. El Zorro, ese tipo sí era elegante, hermano. ¿Verdad? Esos son superhéroes que valen la pena. Le decía yo a Gabriel. Y Gabriel se ponía bravísimo conmigo. Tenía como 5 añitos. Hermano, ordenemos nuestra vida. Ordenemos nuestra casa. Ordenemos nuestro corazón. Yo seguramente, yo, Antonio, tiene que ordenar muchas cosas. Jesús nos está llamando en este tiempo a restaurar lo que hace falta restaurar, pero comenzando por nosotros. No como el chiste del predicador que la tenía agarrada con un hermano de la iglesia. Y siempre las predicas se la tiraba a él. Ay, dale, porque hay unos hermanos que son ahí siempre. Y el tipo nunca entendía que era con él. Y siempre le tiraba todas las chufletas. Y el tipo como si nada, que hermano, al final del culto: hermano, pastor, gracias por ese mensaje. Qué tremenda palabra, pastor. Y el tipo contento siempre al final del culto. Y no lo lograba quebrantar el pastor. Hasta que un día, hermano, cayó un aguacerazo. Y no vino nadie, nada más que vino él. Ay,
Uy, ahora sí. Y hermano, y lo que ustedes están en pecado, y arrepiéntete, y el tipo sentado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Termina el culto. Bueno, ahora sí, yo creo que ahora sí se arrepintió el hombre. Llega el hermano, mira, aquí está, grabé toda la predica. Lástima que no vinieron los demás. Pero no se preocupe, cuando llegue yo será muerto. Porque hermano, nos encanta aplicar la palabra para los demás. No soy con fulano, soy con mengano, no. Todas las palabras que usted escucha son para usted. Todas las palabras que yo escucho son para mí. Termino con esto. Cuando el sacerdote y el sumo sacerdote iba a entrar en el tabernáculo, en toda la puerta había una cosa que la Biblia llama el mar de bronce. En otras partes lo llaman el lavacro. ¿Y qué era eso? Una tina grandísima, pero hecha de bronce muy pulido. ¿Cuántos de ustedes han visto El Señor de los Anillos? Bueno, hay varios aquí saben. Pero hermano, por favor, nadie es perfecto, no se preocupe. Entonces, no puedo decir el ejemplo porque ahí sale algo así. Porque en la antigüedad no habían espejos de vidrio, no había, la tecnología de los espejos fue una cosa de hecho muy avanzada. Ya en la Edad Media. Y los espejos lo que se hacía era hacer un recipiente de metal, precisamente como el lavacro, pulirlo y llenarlo de agua. Y era lo más perfecto que se tenía para poder reflejar una imagen. Y el lavacro estaba alto, tenía una escalera, tenía como una escalera con un escaloncito. Y el sacerdote se paraba en el lavacro, y cuando él miraba, se veía. ¿Para qué? Era importante. El lavacro estaba lleno de agua, pero era un espejo. Porque de esa forma él llegaba y si se terminaba de retocar antes de entrar en la presencia del Señor, y si tenía algo desordenado se acomodaba aquí, donde decía santidad Jehová, se acomodaba los demás, y se lavaba la cara, y se lavaba las manos, y si se veía algo sucio, se quitaba una mancha, porque acababa de ofrecer sacrificio, acababa de matar un becerro, acababa de matar una oveja, pero no podía entrar sucio al tabernáculo. Entonces primero tenía que entrar y pasar por un espejo donde él se veía a quién. ¿A quién se veía? ¿A quién veía él ahí? A él mismo. ¿Para qué? Para alabarse. Para limpiarse. Se comenzaba a lavar, se comenzaba a ordenar, se acomodaba aquí decía santidad Jehová. Y aquí tenía esto del pectoral, y aquí tenía la mitra santa de lino que tenía en la cabeza. Se acomodaba todo eso, se acomodaba la manga. Y luego que estaba listo, que su imagen estaba perfecta, ahora sí voy a hablar. El lavacro representa sorpresa, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo donde yo me veo, donde yo distingo en mí. Cada vez que yo soy confrontado con la palabra, es para que yo la traiga, la extrapole, pero a mi propia vida y diga, venga, ¿cómo esto me importa a mí? ¿Dónde esto aplica a mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿Dónde me tengo que ordenar? ¿Cómo tengo que cambiar? Eso es un ejercicio cotidiano. Eso no tiene atajos y no se reemplaza con oración. Yo le tengo miedo a la gente que ora mucho y lee poco. Le tengo miedo. Y si usted no sabe leer, ponga un audio bíblico. Mi abuela no sabía leer, pero tenía audio bíblico. Mi papá se la compró en 5 perdidas. Escuchaba, ¿cómo pasa?
Y sabía mucha Biblia. Porque escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. Pero una persona sin oración, de oración, sin palabra, es un mono con hojilla. Peligrosísimo. Yo he visto gente aquí que no faltaba en la oración. Y hoy son unos sinvergüenzas, unos divisionistas. Algunos hasta pederastas, homosexuales. Y de todo. Y ladrones. Orando mucho. Pero sin profundidad. Sin ir a la banca. Y sobre todo, no por tener la información. Usted puede tener la información. De nada le servía al sacerdote mirarse en el espejo y seguir caminando. No, él tiene que mirarse en el espejo y lavarse. Tiene que mirarse en el espejo y limpiarse. El que no me ama, no guarda mi palabra. Así de sencillo, hermano. Póngase de pie. Así de sencillo. El que no me ama, hermano, ore por mí. Quiero tener más unción, más poder. Si me amáis y guardad mi mandamiento, y yo os rogaré al Padre y os dará el Consolador. Quiero que el diablo no me ataque. Guarde la palabra. Someteos a Dios. La gente siempre dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Resistí al diablo y huirá de vosotros. No, así no dice, estoy comiendo la mitad. Eso es muy malo, el pan sin queso. Pan con pan, es comida loco, ¿verdad? Usted le quita el queso al pan, es pan. Pero por lo menos necesita una Coca-Cola. Pero pan solo es maluco, ¿verdad que sí? Comida de preso, pan y agua. Usted no le puede sacar el contenido. Usted tiene que decir, someteos a Dios. Resistir al diablo, ahora sí. Y huirá de vosotros. Ah, yo ando reprendiendo, yo ando resistiendo, yo ando bregando, pero no me someto. ¿Y a qué me tengo que someter yo? A este libro. Sométase pues, a Dios, a su palabra. Y ahí es cuando el diablo, hermano, no le toca a usted ni un pelo. Si nosotros nos sometemos a Dios, cada vez que nosotros no le salimos a Dios de la obediencia, cada vez que actuamos de acuerdo con nuestras opiniones, y sobre todo si hacemos la obra de Dios de acuerdo a nuestro parecer y no de acuerdo a lo que dice el libro hay que obedecerlo, no tiene atajos, la obediencia no tiene atajos, el libro hay que cumplirlo. Eso es conductual, eso no es místico, eso no es metafísico. Hermano, yo tengo 2 mujeres, deje la otra. El que hurta, no hurte más. El que era borracho, no tome más. El que era deshonesto, no diga más mentiras. Lo dice el apóstol Pablo. Señor Jesús, yo te pido, dígaselo al Señor, con todo el corazón. Estamos ahorita frente a la barca. La oportunidad de entrar en la presencia.
Es la oportunidad de limpiarnos, es la oportunidad de restaurarnos, es la oportunidad de procurar la bendición de Dios, es la oportunidad de entrar en la prosperidad de Dios, la verdadera, no la de la codicia. Porque yo sé que sea, amado, yo quiero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, usted va a tener la prosperidad de Dios, que no es tener la cuenta repleta, sino que es saber que no estás solo, saber que estás guardado, saber que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida, saber que cuando te mueras no va a ser antes de tiempo ni después de tiempo, sino en el justo momento cuando Dios haya decidido que cumpliste tu misión en la tierra. Saber que la eternidad está garantizada, saber que puedes tener gozo, que puedes tener paz, saber que estás causando un efecto positivo en tu comunidad, en tu familia, en tus padres, en tus hijos, en tus hermanos, en tu iglesia. Saber que la gente que te ve te mira a Cristo, eso es la prosperidad. Eso es la prosperidad. Incluso si algún momento te toca padecer, Señor Jesús, estamos delante de ti. Ninguno de nosotros aquí es perfecto. La santidad es un camino que hemos comenzado a recorrer. Y el apóstol Pablo dijo: no pretendo yo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio y supremo llamamiento. Hoy yo decido dar un paso más en ese camino. Hoy yo decido seguir adelante. Hoy yo decido abandonar mi pasada manera de vivir. Hoy yo te pido que me perdones y me limpies con tu sangre, y que tu Espíritu Santo pueda venir a traer orden a mi vida. Yo renuncio a mis opiniones. Yo renuncio a mis ideas, a lo que a mí me parece, cuando eso que a mí me parece es contrario a tu palabra. Yo derribo los esquemas, derribo las fortalezas de mi mente. Y te pido que toda idea, que todo pensamiento, que todo esquema, que toda imaginación que vaya contra tu palabra, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, sea quitada de mi vida. Sea quitada de mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Díselo, quiero cambiar. Ya no quiero seguir siendo yo. Ya no quiero seguir siendo Antonio, ni Nereida, ni Marta, ni Yanela, ni Alexander, ni nadie, ni Clodomira. Quiero ser Cristo. Yo renuncio a mi forma de ser. Yo no soy como son los Corderos, ni como son los Murillo, ni como son los Urdanetas, ni como son los Truconi, ni los Balbuenas, ni los Villalobos, ni los González, ni ninguno de esos apellidos. Yo soy celestial. Yo quiero identificarme con mi nueva herencia, con la nueva creación. Que sea tu palabra poniendo orden en mi vida. Renuncio a mi yo. Me someto a ti. Que cuando la tentación venga a tocar la puerta de mi corazón, yo recuerde, no soy un animal. No tengo que sucumbir. Puedo decir que no. Puedo hacer tu voluntad. Puedo obedecer. Tú me darás la fuerza, Señor. Tú me darás la voluntad. Tú me das tu palabra para guiar mi camino. Me das la decisión para no someterme al pecado, para huir de él, huir de las pasiones juveniles. Ayúdame a huir de las pasiones juveniles, Señor. A poner distancia con esas pasiones. Que si el pecado es ocasión de caer, si mi ojo es ocasión
oración de caer, yo me lo pueda quitar, arrancar el ojo, arrancar la mano. No importa lo que tenga que cortar. Yo te hago una pregunta a ti fuerte, fuerte en esta mañana. ¿Qué tienes que cortar? A veces hay cosas que son muy queridas en nuestra vida. Esta es fuerte. A veces hay cosas que en sí como tales no son malas, pero nos roban el propósito. Pero el diablo las utiliza como ocasión de caer. ¿Qué cosas son? Es el internet. Es una amistad. Puede ser incluso un trabajo. Si en ese trabajo te piden que hagas cosas deshonestas, es mejor cortarlo, ¿no? Porque el alma es eterna. ¿Qué será eso que tengo que cortar? Dígale, Señor, muéstrame lo que tenga que dejar. Muéstrame lo que tenga que cortar. Para que no tenga yo lastres. Para que yo no tenga lastres que me impidan caminar la carrera. Gracias, Señor. Yo hoy corto con eso. Seguramente no será fácil, Señor, pero te pido que me dé la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.